se dieron a conocer los números. En Mendoza fue del 2,7% el aumento del mes de noviembre. Y tenemos a nuestro compañero Juan Cereda con Raúl Mercado, economista, que nos trae un poco de análisis a propósito de esto. Juan, estamos con vos. Cata, ¿cómo estás? Así es, en el mes de noviembre fue de un 2,7% la inflación en Mendoza, ligeramente por encima de la inflación a nivel nacional, que fue de un 2,5%, y es por eso que estamos con el economista Raúl Mercado para que nos dé más detalles, sobre todo un balance de lo que ha sido este año para Mendoza y para la Argentina. ¿Cómo le va, Raúl? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, obviamente la inflación ha sido la preocupación durante mucho tiempo de los argentinos. Digamos, probablemente el triunfo de Milei tenga que ver un poco con esta percepción de que la inflación se estaba yendo a niveles muy altos, ¿sí? Si nosotros vemos las proyecciones que tienen la mayoría de los analistas, sobre todo aquellos que se plasman en la encuesta que hace el Banco Central, más o menos este año va a terminar en un 30% total, con una inflación promedio del 2,2%. Y para el año que viene, la inflación se espera que baje aproximadamente entre unos 8 o 9 puntos, con lo cual vamos a estar entre el 22 y el 21%, por lo menos esos son los pronósticos que prevalecen en promedio, y estaríamos hablando de una inflación del 1,7, el 1,6% en promedio. ¿Qué significa esto? Que si bien está bajando la inflación, lo hace muy lentamente, ¿cierto? Si lo miramos en estos números, es medio punto porcentual mensual respecto al promedio de este año. Entonces, bueno, ese es un problema, ¿sí? Porque algo que nos deja bastante mal, para que tengamos una idea, el promedio de la región es un 4%. Brasil tiene el 4,1%, Chile el 3,5%, solamente Bolivia tiene el 21%, Perú también tiene aproximadamente el 4%. Esto anual. Esto anual, ¿sí? El promedio sin Bolivia nos da un 3,8%. Para que nosotros alcancemos ese nivel de inflación, dado este ritmo de reducción, por lo menos hasta ahora, nos llevaría hasta el año 2029. Es decir, que es un proceso lento, es decir, 30% o 21% el año pasado nos pareceríamos más a Bolivia que a Uruguay, que a Brasil, que a Perú, que a Chile, ¿cierto? Es decir, la inflación sigue siendo un problema. ¿Ha habido muchos avances? Sin duda, pero evidentemente hay factores que todavía no se pueden vencer para poder tener una inflación más o menos razonable. Usted habla que lo proyectado para este año era un 30%. ¿Estamos dentro de ese promedio proyectado? Sí, más o menos vamos a llegar a ese valor. Es decir, ya estamos con los datos de noviembre, ¿cierto? El último dato no va a ser mucha la diferencia, va a estar alrededor del 2 o un poquito más, ¿cierto? Es el mes de las fiestas, donde se cobra el aguinaldo, ¿cierto? Es decir, muy probablemente vamos a tener un valor que esté por encima del 2%. Esto significa que vamos a alcanzar aproximadamente el 30% de inflación. Usted dice que la inflación está bajando, pero que todavía falta, sobre todo para alcanzar a los pares, al resto de América Latina. ¿Qué cree que falta todavía a la Argentina? ¿Qué medidas faltan por tomar para llegar a ese porcentaje esperado? Bueno, se han hecho medidas importantes, que son las de largo plazo. La inflación a largo plazo es un fenómeno monetario. Es decir, si hay emisión monetaria, en algún momento eso se traslada a precios. Pero en el corto plazo hay otros factores, principalmente inflación de costos, ¿cierto? Que suba el dólar, siga subiendo, termina afectando los bienes que se importan, los que se exportan, los que sustituyen importaciones, y las expectativas, es decir, la gente todavía tiene una cultura inflacionaria que le incorpora en sus contratos y termina siendo una profecía autocumplida. Entonces, a ver, es un tema de confianza. Creo que todavía la confianza no está consolidada para poder vencer la inflación, que es lo que en definitiva va a cambiar las expectativas y probablemente, digamos, esta obsesión por el dólar y la cotización desaparezca. Confianza en la moneda nacional para que haya monetización, esto es un término quizá un poquito técnico, pero creo que esos son los factores más importantes que faltan. ¿Qué peso tiene el rubro de alimentos y bebidas? Si bien este mes no fue uno de los que más aumentó, pero ¿cómo afecta al poder de compra? Muchísimo, es el rubro que más peso tiene en el índice de precios, ¿cierto? Está aproximadamente
entre un 25 y un 30%, depende el índice que uno tome, ¿cierto? Nacional, el regional o el de Mendoza. Eso significa que si los alimentos suben, el índice de inflación va a subir. Con un agravante, que la inflación de los pobres, que generalmente se concentra sus ingresos principalmente en alimentos, termina siendo más alto, ¿sí? Porque la evolución de alimentos ha sido mayor que el promedio, ¿cierto? No en el último mes, ¿cierto? Pero si uno toma un periodo más largo, alimentos ha tenido esa evolución. Eso evidentemente tiene un problema de distribución del ingreso, de afectar a los más vulnerables, que creo que es la principal preocupación. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Ahí está la palabra del economista Raúl Mercau con respecto a la inflación a nivel nacional y en Mendoza, que fue de un 2,7%, chicos. Bien, Juan, muchas gracias. Saludos a Raúl, siempre muy amable con nosotros. Hasta luego.